Mirá qué fácil. Ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, ¿qué? Adelante, Silvia. Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la Z. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antes, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Safote, Pion, Zenofio, Don Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Diccionario de filósofos. Quiero decir, Mariana, quiero contarle a los oyentes que la apertura de Diccionario de Filósofos remite al repechaje de Domingos para la Juventud, y el otro día me puse a ver en YouTube imágenes de Domingos para la Juventud con mis hijos y vimos en el programa que vos, querida Mariana, recortaste, y el ganador, el que dijo dijo 32 hombres de la literatura y filosofía griega en 10 segundos. Un montón. Y el otro que hace lo cargó al pobre Silvio Soldán, que no sabía qué decir. Bueno, el que no sabe lo que es Domingos para la Juventud, googlea o youtubea y se va a encontrar con algo muy interesante / bizarro. Hoy tenemos la letra O. La letra O es complicada, en todos lados es complicada, ¿no? Yo les digo países con O, futbolistas con O, políticos con O, colores con O, dioses con O. No hay. ¿Qué pasa? ¿Qué letra está por ahí siempre perdida en el medio de las palabras, pero no al inicio, ¿no? O sea, es una letra, digamos, que le falta eso, empezar, le falta principio. Tenemos algunos pensadores, uno que lo metemos medio por la ventana, que es Occam, en realidad es Guillermo de Occam, un pensador medieval. En realidad está en el pasaje que hay entre el medioevo y la modernidad, los inicios del Renacimiento. Guillermo de Occam pasa a ser conocido mundialmente por lo que se termina llamando la navaja de Occam. ¿Oyeron hablar de eso? ¿Les suena, no? Digamos, pero sin embargo, toda esta cuestión de la navaja de Occam opaca, otra palabra con O, opaca, digamos, lo que fue su, digamos, presencia en el debate medieval por antonomasia, que es la discusión sobre los universales. O sea, Guillermo de Occam es uno de los primeros nominalistas duros. A ver, ¿qué es ser nominalista? Ser nominalista es entrar en el debate sobre los universales postulando que los conceptos universales son solo nombres, o sea, convenciones, que no existen en términos reales, que ontológicamente no son entidades reales, sino meros nombres, meros conceptos que a posteriori son construidos para nombrar ciertas características en común que pueden tener los individuos. ¿Va de nuevo? Para el nominalismo solo existe lo individual. O sea, solo existen personas concretas. Mariana, Federico, Darío, que estamos acá. Lo único real es el individuo en concreto. Pero existe el término universal llamado ser humano, que se supone que en este momento estaría representándonos a nosotros tres, que estamos acá. Ahora, ese término ser humano es una convención, es un término, es como una marca, como una etiqueta que le ponemos a lo que tenemos en común nosotros tres, que por donde, hasta donde sabemos, somos los tres seres humanos. Depende la definición aparte que convengamos que hay del humano. Ahora, en la tradición filosófica se sostuvo durante muchísimos siglos todo lo contrario, que existe una entidad real que es el hombre o lo humano o el ser humano. Como ese término universal no es simplemente una nomenclatura, de ahí nominalismo, que palabra que viene de nombre, no es solo un nombre. Por ejemplo, Platón sostenía que en el mundo real, que es el mundo ideal, paradójicamente hablando, existe el ser humano perfecto. Y es al revés, nosotros como individuos somos deformaciones
muy deformes, ¿no? Más acá, si nos vieran, de ese ser humano ideal que es el único real. Entonces, en la Edad Media se discutió mucho, ¿existen los universales de verdad en algún lado? ¿Existe la belleza como concepto universal? ¿O es simplemente una característica nominal que le damos a las cosas? Bueno, Guillermo de Ockham entra en este debate postulando el nominalismo, que es una postura complicada, porque en general la Iglesia se la jugó más por la otra, ¿no? Posición llamada realismo franciscano, Guillermo de Ockham. Y hablemos un poco de la navaja, que es lo que lo hizo más famoso, pero para eso vamos a escuchar a alguien que desde la televisión nos cuenta en pocos términos de qué se trata la navaja de Ockham. Soy el Dr. House, el médico de su hijo. Es el que no ha venido. ¿Cómo puede tratar a alguien sin verlo? Es fácil si él no te importa. Es algo bueno. Si las emociones te hacen actuar racionalmente, no se llamarían emociones. Por eso hay esta linda división laboral. Ustedes sujetan su mano y yo hago que mejore. Si empiezo a roparlo de noche, no sería justo para ustedes. Y si ustedes prescriben medicina, no sería justo para mí. Y quiero saber quién es. ¿Quién pisa mi lado de la red? ¿A quién le importa tanto para ser muy estúpido y darle medicina para la tos? Principio de parsimonia. La más simple explicación es casi siempre que alguna persona falló. A ver, ese principio de parsimonia, en realidad, me decía Mariana que en el original aparece como el principio de Ockham. Lo que dice el principio de Ockham es no duplicar los problemas sin sentido. O sea, la navaja de Ockham, había una famosa idea que decía que la navaja de Ockham estaba cortando las barbas de Platón. ¿Por qué? Porque Platón, para explicar por qué las cosas son como son, inventa otro mundo verdadero y real del cual este mundo es una mera copia. O sea, ¿por qué la mesa es mesa? ¿Por qué esta mesa celeste es mesa? ¿Y por qué la mesa que está ahí detrás de la pared, que es roja, también es mesa? Si ambas mesas son diferentes, aunque tienen algo en común, ¿qué las hace a las dos ser lo mismo? Platón dice, tiene que haber una mesa, un modelo, una matriz, un arquetipo de mesa superior, del cual estas mesas son meras copias, como decíamos antes en el ejemplo anterior. ¿Qué diría Ockham? Diría, ya tenés el problema de tener que entender por qué en este mundo hay dos mesas diferentes. Si para eso creas un mundo perfecto, trascendente y superior a como manera de resolver el problema, no solo no lo resolvés porque no cierra, sino que duplicás el problema. No dupliquemos los problemas sin sentido. No invadamos de mayor entidades el mundo, tratemos siempre de buscar la explicación más sencilla, más económica, pero en el sentido de la simplicidad. O sea, no inundemos el mundo de entidades que no hacen falta para explicar algo. Es un principio que aplicado a la mayoría de las disciplinas está buscando siempre, desde el punto de vista del conocimiento, la simplicidad y la eficiencia, entendiendo que comprender es antes que nada poder reducir, poder sintetizar, poder subsumir la mayor cantidad de fenómenos a los principios más básicos, a pocos principios que nos garanticen la comprensión de cualquier cosa. Entonces, cuanto más, abrimos, menos comprendemos. Porque el supuesto de Ockham es que, cuanto más reductibles sean los fenómenos a pocos principios, mejor se comprende y se ordena el mundo. Obviamente la filosofía más literaria, más poética que nos gusta hacer acá, se inscribe en un sentido absolutamente inverso, ¿no? Porque nosotros no solo duplicamos el mundo de entidades, lo multiplicamos al infinito. O sea, para cada fenómeno
creamos 200 millones de perspectivas diferentes, que me parece que es lo que hace interesante el fenómeno de la filosofía a través del lenguaje, que es esa gran herramienta que nos permite recrear cada vez más fenómenos. Pero fundamental Occam, ¿no? Como inicio de una manera más racional de pensar el mundo. Aparte es un ejemplo de aquellos filósofos que todavía en la Edad Media están pensando diferente, cuando uno siempre va hacia la Edad Media fustigándola de eran todos curas, solo creían en Dios, ¿no? Y haciendo como una especie de razonamiento, digamos, homogenizante, ¿no? De una Edad Media a la que se le quita entidad y se le quita densidad, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en un pensador nominalista franciscano como Occam, que desde el interior de la Edad Media empieza a abrir la filosofía hacia lo que va a ser después la filosofía moderna. ¿Cómo estoy de tiempo, Mariana? Malísimo. Bueno, tengo Ortega y Gasset. Yo les recomiendo leer filósofos que no sean así como los reconocidos mundialmente famosos de la historia de la filosofía. Nadie iría a Ortega y Gasset, nadie iría a Unamuno, nadie iría a estos filósofos españoles que en su momento, digamos, más allá de que en la propia España y por ende en el mundo latinoamericano hayan tenido influencia, parecerían no ser parte ni tener que ver con el canon de la filosofía oficial. Bueno, es muy recomendable, aunque uno no comulgue con sus ideas. Todos conocen la famosa frase de Ortega y Gasset que dice yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como para entender esto que en los manuales de filosofía después aparece con el nombre de perspectivismo, que es como esa idea madre de un Ortega y Gasset que se quiere pelear y colocarse como en un punto medio entre el objetivismo que sostiene que las cosas pueden ser conocidas por sí mismas y el subjetivismo extremo que entiende, digamos, que el conocimiento absoluto no existe porque todo es de algún modo subjetivo. El perspectivismo entiende, digamos, que hay una necesidad de ir en busca de la totalidad, pero esa totalidad siempre es vista desde una perspectiva. Estamos condenados al escorzo, a la faceta, pero las cosas son la totalidad de sus facetas. Entonces no sirve negarlo ni quitarle densidad epistemológica, al revés. Es entender que el perspectivismo nos constituye como sujetos y como objetos, porque al objeto también lo constituimos de ese modo. Bueno, me voy a la pausa. ¿Quién me queda? Es que la O también, me queda Orígenes de Alejandría, uno de esos pensadores de los principios de la Edad Media, que trabaja sobre todo la relación entre las personas. Este es un tema que le interesa a todo el mundo, la relación entre las tres personas, digamos, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un temazo, pero aparte no sabes la cantidad de pensadores que discutieron si la primera persona de Dios es superior o no a las otras dos personas. Vos sabés que en la Trinidad ontológica deberían ser sustancialmente similares. Bueno, Orígenes de algún modo se entra en ese debate postulando que la figura del padre tiene como cierta preeminencia, las otras dos casi lo matan, ¿no? Porque bueno, en esa época se discutía eso, en esta época se discuten cosas mucho más nimias, ¿no? Digo, de última, si el verbo era o no superior al Dios Padre, me parece que, bueno, yo qué sé, volamos un poco más alto que discutir las pequeñeces que se discuten en los programas de debates televisivos. Collante, por favor. Y el último con O, no hay. Rudolf Otto, gran pensador, Lo Sagrado, un libro de esos. A Rudolf Otto no lo van a encontrar en ningún listado de filósofos, pero su concepción de lo numínico para explicar lo religioso es fascinante. Señores, antes de que me maten, nos vamos a la pausa. ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano.
Cuando buscamos la verdad, lo que en realidad buscamos es su consecuencia. Pero ¿estamos listos para conocer la verdad? ¿Estamos listos para afrontar sus consecuencias? Chan, chan. Bueno, estábamos escuchando como inicio de la desconstrucción de hoy un debate filosófico muy profundo en un programa de televisión llamado Casi Ángeles. Ya vamos a hablar de los ángeles en otro programa. Acá la producción me acerca el informe. Fue una telenovela dirigida a adolescentes. Bueno, pero adolescentes somos todos, o sea que aparte las novelas pueden estar dirigidas en principio a adolescentes, pero después... Mentira la verdad, por ejemplo, fue un programa que se pensó para adolescentes. Y hoy lo ve... no lo ve nadie, porque no está al aire, pero bueno, se ve, se ha visto para público muy variado, emitida por Telefe. Nada, han habido discusiones hermosas en Casi Ángeles que uno las toma y las puede llevar para muchos lados. Acá hablaba de que toda verdad tiene una consecuencia. En realidad la deconstrucción de hoy apunta exactamente a lo mismo, pero al revés, que es si todo tiene o no tiene una causa. O sea, hay una frase que circula por ahí que dice que todo tiene un porqué. En realidad, si nos ponemos como más exhaustivos y más exigentes, hay un principio ontológico que se lo debemos a Leibniz, filósofo del siglo XVII. Leibniz dice: principio de razón suficiente. Todo tiene su razón de ser. O sea, todo tiene una causa. Todo es por algo. A todo le podemos encontrar una causa. Y acá empieza el quilombo, ¿no? Porque una cosa es que todo tenga una causa y otra cosa es que el ser humano tenga que construir la narrativa causalista de que todo tenga una causa para que el mundo tenga un sentido y no pegarnos un tiro en la cabeza. Porque las narrativas tienen esa función. Y borro lo de pegarse un tiro en la cabeza porque hasta incluso eso supone una narrativa. De, como no encuentro que todo tiene una causa, entonces no me lo banco. No. Digamos, de lo que hablamos es de una divisoria que cuando la llevamos como a lo profundo es realmente, uno empieza a sentir que es realmente una estupidez. Pero por más estupidez que sea, digamos, no deja de ser evidente, si quieren, si me dejan de decirlo de este modo, la diferencia entre que la realidad esté estructurada en términos causalistas a que la realidad no esté estructurada y que la estructuración sea siempre una construcción de un sujeto que necesita ordenar para no sufrir, para no padecer, para no angustiarse con una realidad que de algún modo siempre nos desborda, siempre se contradice a sí misma, siempre supone un sinsentido imposible de resolver. El principio de causalidad es un principio, digamos, que excede la causalidad mecánica. Obviamente, entró el viento porque abrí la ventana. Todo tiene una causa. O sea, en este caso, la causa de que haya entrado el viento es que abrí la ventana. Está bien, causalidad mecanicista. Hay una causa previa al efecto cuya acción genera que el efecto se realice. Pero causalidad es mucho más que eso. Leibniz, cuando dice que todo tiene un porqué, está usando la idea de causa en un sentido más conceptual. Piénsenlo al revés, o sea, nada es porque sí. Nada es por azar. E incluso esta idea, este principio de razón suficiente diría que incluso cuando hay azar, la causa es el azar. O sea, esto se dio de pedo. Bueno, la causa es el pedo, digamos. En lenguaje académico, la razón de ser, la causalidad, es el azar. Uno diría, bueno, pero el azar es la ausencia de causalidad. Está bien, pero si lo pensamos en términos de por qué las cosas son como son, nuestra manera de pensar la realidad es siempre a través de fundamentos. O sea, las cosas se presentan
de un modo por algo. Y me parece que ahí está el tema, en diferenciar si ese algo es algo, digamos, propio de las cosas, que el ser humano, que el sujeto de conocimiento va con todas sus herramientas y evidencia, pone sobre la superficie, explica. O si esas explicaciones que son las que dan origen al conocimiento humano en general, no son siempre como manotazos de ahogado para que el mundo encaje en la narrativa que necesitamos nosotros que tenga algún sentido. ¿Y por qué manotazos de ahogado? Porque no encaja la realidad, obviamente, siempre es mucho más rebelde que cualquier sistema categorial que intente domesticarla, y por eso la ciencia está todo el tiempo reinventándose y refutándose a sí misma. Ahora, sea como sea, o sea, teniendo, digamos, la realidad su sentido inmanente, o siendo la causalidad un producto de la conciencia humana, la pregunta interesante, digamos, que nos podemos hacer es ¿por qué necesitamos siempre los seres humanos encontrar causas para las cosas? ¿No podría ser al revés? Imagínense una manera de pensar la realidad, como decía Benjamin en las tesis de filosofía de la historia, digamos, cuando uno mira para atrás desde un lugar completamente disfuncional, no buscando por qué las cosas son como son, sino haciendo una historia a contrapelo. Lo que ves son ruinas, decían, ¿se acuerdan? Ruinas sobre ruinas. O sea, ¿qué pasa si podemos de algún modo deconstruir, desmontar el principio de causalidad y encontrar que lo que se va dando en el mundo son fenómenos, hechos, con un ser humano que está todo el tiempo dibujando, pintando, encontrando asociaciones que pueden ser siempre de otro modo, casi como jugando, como armando castillos en la arena, ¿no? Como jugando, para que entonces el sentido tenga una dirección y no otra. Es muy fuerte, no se entendió nada de lo que dije, ¿no? Pero bueno, a ver, es muy fuerte la crítica al principio de causalidad que hace el empirismo, que hace Hume, por ejemplo. David Hume, siglo XVIII. Hume dice, lo que nosotros vemos como causa y efecto, en realidad lo único que estamos viendo son dos fenómenos en una secuencia donde primero se da uno y después se da otro. Y creo que uno causa al otro, pero porque genera ese hábito. O sea, supónganse que viene un marciano que no entiende lo que es la causalidad y ve que yo abro la puerta y que después entra el viento. Alguien que no tiene el principio de causalidad no está pensando que la causa de que entró el viento es que yo abrí la puerta. Lo ve como dos fenómenos que se dan de modo, digamos, separado, independiente. O sea, ¿es la causalidad algo que existe en la realidad, repito, o es una forma con la que nosotros estructuramos un determinado sentido? Esto fue Deconstrucciones y nos vamos con unos amigos que muy bien se han replanteado hasta qué punto todo tiene un porqué. Titanes en el ring. Hoy se vuelven a enfrentar.
Qué titanes en el ring que tenemos hoy. Aparte es medio injusto porque Marx contra Hegel supone ya, digamos, dejar de lado toda otra titaneada que sería Marx y Hegel, esto es, los dialécticos contra los sustancialistas, contra Kant, contra otra forma de pensar la filosofía. Pero bueno, nos interesa el debate al interior del pensamiento dialéctico y hasta qué punto realmente hay o no hay ahí una confrontación. Me encantó. Aparte, todos estábamos con el piecito haciendo, ¿no? Porque es tan pegajosa la melodía de Toy Story. Ahora, la rima es malísima. Porque si algo no entendieron de Hegel, es que en el hegelianismo todo encaja con todo. Acá no. Acá es todo lo contrario. Y aparecen muchas de las palabras, ¿no?, que se van a presentar después en este debate entre Hegel y Marx. Primero, la palabra dialéctica. A ver, para el que no sabe nada, cosa que no creo no estarían escuchando este programa, pero para el que no sabe nada, igual, no importa, por si hay alguien. Hegel y Marx son parte de un tipo de pensamiento, de una corriente de pensamiento llamada la dialéctica. Que cuando vos le decís a un hegeliano o a un marxista que es una corriente de pensamiento, te dicen no, o sea, la dialéctica explica la realidad tal como es. En realidad no sería una corriente de pensamiento, sino que sería la filosofía que mejor expresa y entiende cómo es el mundo. Es un típico debate si la dialéctica es un método o es la realidad misma, ¿no? Obviamente, para aquellos que postulan este pensamiento, lo ontologizan, lo ven como un modo de comportamiento de las cosas en sí mismas. Es muy interesante lo que introduce la dialéctica contra el pensamiento sustancialista, el pensamiento tradicional. Y acá sí, el gran promotor de la dialéctica es Hegel. Hegel es quien, digamos, en su obra promueve una manera novedosa, original de pensar lo real, donde de algún modo se pelea con la idea de que las cosas son lo que son en sí mismas y muestra que siempre las cosas están en relación con otras. La dialéctica es básicamente una forma de pensar conceptos enhebrados en una especie de red donde todo está relacionado con todo, pero de una manera lógica, no desde la lógica formal, desde la lógica aristotélica, sino, y esta es la gran innovación, desde la lógica dialéctica, que no es dual, no es las cosas son o no son, sino que es de tres, trial, iba a salir. Hubo un programa que tiré trino y que acá explotamos de risa. Pero el número de la dialéctica es el 3, porque todo parte de una tesis, términos que no usa Hegel en sus libros. Saben que tesis en castellano sería aquello que está puesto, que al mismo tiempo esa tesis, al estar puesta, genera su opuesto, su antítesis que viene, digamos, a consolidar, si quieren, o realizar, incluso a darle sentido a lo que esa tesis de algún modo pone. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un clásico ejemplo que se da siempre, la idea de madre tiene sentido por su antítesis. La antítesis de la madre es el padre. Esto significa que la madre en sí misma, uno puede explicar lo que es ser madre, pero, digamos, por lo menos hasta donde la tecnología nos da hoy, digamos, una madre sin padre no es una madre. O sea que la madre necesita de su negación, que es el padre. Madre y padre juntos conforman luego la reproducción de la especie a través del hijo, que es la síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Afirmación, negación de la negación, dice Hegel. Ahora,
todo el mundo se va explicando a través de este desparramo de síntesis a partir de contradicciones dialécticas que van explicando el transcurso de las cosas, porque así como hay madre, padre, hijos, hay señor feudal, vasallo y burgués, digamos. O sea, uno puede, o hay judaísmo, cristianismo, modernidad, digamos. Uno puede tomar la historia de lo real e ir como encajetándola en tríadas dialécticas. Marx se recopa con esto y se engancha con este modo de ver la realidad porque entiende que básicamente la realidad es un conjunto de fuerzas antagónicas en constante situación de lucha, de opuestos, ¿sí? Digo, madre y padre generan una lucha. Uno diría, sí, el amor, bueno, pero el amor es un combate en algún punto, de cuerpos, de intereses mutuos que pueden amalgamar, pero a través de sus diferencias. Lo interesante es que para Hegel la dialéctica se va desarrollando, pero la prioridad está puesta en los aspectos más intelectuales, ideales. O sea, el inicio de la dialéctica está en la idea, está en la lógica. Y todo lo material, lo corpóreo, es siempre negación de esa idea. Es como si les dijese, primero, digamos, lo primero que viene al mundo, tal vez muy influido Hegel por la tradición religiosa, es el verbo. Es hasta, les diría, el esquema previo de un mundo que tiene que después poder ser concretado. Entonces, cuando llega la materialidad, llega como negación de ese primer momento abstracto de idealidad. Lo que hace Marx es invertir el esquema. Famosa frase de Marx del prólogo a la contribución de la economía política, ¿se acuerdan? No es la conciencia la que determina el ser, sino el ser el que determina la conciencia. Marx dice, no, primero hay materialidad, primero hay producción, primero hay ser, primero hay trabajo. Y luego, a la inversa, se va produciendo la construcción, si quieren, más intelectiva, más ideal, que siempre está en un segundo plano. O sea, ese mundo de la conciliación dialéctica donde todo cierra con todo, que es el que promueve Hegel a principios del siglo XIX, para Marx es absolutamente irracional porque está dejando afuera de la dialéctica un elemento que no cierra. Un elemento irracional que pone en jaque el buen funcionamiento teleológico, pleno, armónico, de un mundo donde todo tiene que encajar donde debe. Y ese elemento irracional, para Marx, en 1844 y en adelante, tiene nombre y apellido. Se llama la clase obrera. O sea, no hay lógica dialéctica donde entre una clase obrera, digamos, desposeída, irracional porque está absolutamente desapropiada, sobre todo de su principal vocación, que es que el obrero básicamente es aquel que pierde su condición humana, de ahí lo irracional, ya que, digamos, si lo humano se realiza en el trabajo, al obrero básicamente lo que le enajenan, lo que le extirpan, lo que le quitan, lo que le roban, es su trabajo. Por eso el esquema, digamos, dialéctico de Hegel, que supone una armonía realizada hacia el fin de la historia, para Marx está muy bien como planteo de base en la medida en que pueda invertirse el comienzo y darle lugar a lo que Hegel no le da, que es
que son a las nuevas masas, grandes masas que a lo largo del siglo XIX de la Revolución Industrial van a quedar por fuera de la historia. ¿Qué hacemos con la historia? ¿La seguimos construyendo como un relato, haciendo que todo lo que quede afuera sobre o no tenga nombre? ¿O modificamos nuestra concepción de la historia y elevamos en sujeto de la misma a quien de algún modo, si quieren decirlo así, se merece su propia redención y emancipación? ¿Hegel o Marx? Demasiado humano. Demasiado humano. El umbral de la filosofía. Transgéneros. Hoy Transgéneros vuelve sobre una novela. Miento porque el programa anterior, el número 14, también fue sobre una novela, pero la novela de hoy obviamente es otra. Vamos a escuchar a su escritor, a ver si lo reconocen. Credo che agli scrittori essere visti di persona non giova affatto. Ci sono stati scrittori enormemente popolari di cui non si sapeva niente, erano solo un nome sulle copertine. Bien, sí, es italiano. Bueno, por lo menos habla en italiano. ¿De quién hablamos? Hablamos de un escritor llamado Italo Calvino. No sé si todos lo tienen. Un autor de culto. Un autor del siglo XX, y vamos a trabajar en pocos minutos una de sus novelas, yo diría la novela de Calvino. Cualquiera que sea experto en Calvino me va a sacar escarpiendo, pero no me queda duda que por lo menos para los intereses de la filosofía esta novela tiene su particularidad y su preeminencia. Hablamos de Si una noche de invierno un viajero. Su título ya, como ven, es raro, ¿no? Porque suena más al comienzo de una oración. En realidad, cuando uno abre la novela de Calvino, lo que empieza a leer es una advertencia por parte de, se supone que es Calvino, que dice: usted está por empezar a leer una novela de Italo Calvino, ya generando un juego raro donde de algún modo se escinden las formas de abordaje del libro, ¿no? Porque el libro de esta novela de Calvino te habla, te está hablando a vos, lector, y te habla así, ¿no? Como en segunda persona. Es muy impactante cuando uno lee un libro que te habla, que nos habla. Pero tiene algo peor, que es que el personaje central de toda la novela lleva como nombre lector. O sea, el personaje central de la novela, Si una noche de invierno un viajero, no tiene nombre propio, se llama el lector. ¿Por qué? Porque la novela de Calvino cuenta la historia de un lector que empieza a leer un libro cuyo comienzo dice: si una noche de invierno un viajero se adentrara al interior de la terminal de ferrocarril en Italia, creo, y empieza a contar una novela. Eso es lo que empieza a leer uno. Una novela que después de leer 3 páginas de un relato policial muy interesante, de un viajero que tiene como una valija donde lleva oculto algo y parece que lo van a atrapar, y uno está tratando de entender la trama que allí se relata, mientras uno va leyendo esa novela policial, la novela se detiene. Ustedes me dirán, ¿cómo se va a detener una novela? Bueno, se detiene porque en un momento comienza a repetirse y aparece, y esta es como la gran apuesta experimental de Calvino, aparece en el texto el lector que dice: estoy leyendo una novela que comienza a repetirse. No me acuerdo si la primera de las novelas, si este primer inicio, digamos, lo que le sucede al lector es que siente que percibe que hay una falla de impresión en el libro y la novela se repite, o queda después el papel en blanco. Pero sea como sea, estamos en presencia de un juego literario
donde leemos el inicio de una novela que se interrumpe. Y hace su entrada el personaje central, que es el lector, que hasta ese momento no existía porque el libro estaba escrito como si fuese la novela policial, que entonces toma este libro mal hecho y lo lleva a la librería, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros, y le exige al librero que se lo cambie, que le cambie el ejemplar. Le cambia el ejemplar y cuando lo abre, queriendo seguir leyendo la novela policial, comienza a leer una historia de un polaco que no tiene nada que ver con nada, que está escrito en otro género, y sin embargo el lector se engancha con esta nueva novela que a las 3 páginas vuelve a interrumpirse. Toda la novela de Calvino es un juego entre 2 novelas paralelas. La de fondo, que es la historia del lector peleándose con el librero porque transita por 10 inicios de novelas diferentes. Y la segunda, que es este popurrí de inicios de novelas, escritas cada una de las 10 desde un género diferente, existencialista, erótico, policial. Va pasando por todos los géneros que a ustedes se les ocurra. Es como si Calvino hubiese juntado los 10 inicios de novelas que nunca escribió, los haya enhebrado con una historia de fondo, que es la historia de un lector que nunca tiene incluso nombre, y entonces se da el permiso de ese juego que es haber escrito 10 novelas en una, sin la necesidad de llevarlas a fondo. Ahora, la historia de fondo es una gran locura, una gran conspiración universal, tiene algo de Borges, Calvino cuando escribe, ¿no? De este lector que obviamente se enamora de una lectora que está allí en la librería persiguiendo, quién sabe, lo mismo que él, pero terminan los dos en toda una trama oculta, donde siguen apareciendo, digamos, como Deus ex machina, ¿no? Como, digamos, participantes que desde afuera van como duplicando y llevando al infinito las posibilidades de creación. Si una noche de invierno un viajero nos permite comprender de fondo lo que se llama la literatura posmoderna. Las palabras siempre son, siempre tienen connotaciones. El término posmodernismo, ustedes saben, está cargado de mucho. Si quieren, y no me gusta para nada por dónde lo llevo, pero si quieren diferenciar entre un posmodernismo más light o más, digamos, de cierta liviandad literaria, de un posmodernismo que al revés se introduce en lo más profundo de la literatura para romper experimentalmente todo código, todo género, toda frontera, bueno, es una posibilidad y la obra de Calvino estaría en este segundo esquema. Lástima que usamos la palabra posmodernismo para otra cosa, pero lo que sí claramente tiene de posmoderno es la absoluta disolución entre géneros, ¿no? Digo, este pastiche producto de un contraste permanente entre formas de escritura tan disímiles que Calvino tiene la genialidad de estructurar con esta diversidad una misma obra. La lectora enamorada del lector se llama Ludmila, y con Ludmila, de nuestro gran poeta histórico, nos vamos y cerramos la fiesta de 15 de hoy, con todos sus invitados: Marx, Hegel, Orígenes, Occam, Ludmila, Mariana Collante, Fede Ferreira en operación técnica, Radio Éter, Escuela Éter, que nos dio una vez más una mano en este estudio,
Señoras y señores, hacia el número 16, esto recién comienza. Conducción, Darío Stanraiver. Producción, Mariana Collante. Locución, Yamila Blanco. Presentó este programa Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.